Ahora sí, página 14, bueno, la mitad de la página 14, vamos a ver qué dice nacionalidad y ciudadanía, el proyecto de nueva constitución. Nacionalidad y ciudadanía. Artículo 18. 1. Son chilenos. A. Los nacidos en el territorio de Chile. B. Los hijos de chilenos nacidos en territorio extranjero. C. Los que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley. Y D. Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley. 2. La ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena, de otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización y la formación de un registro de todos estos actos. Artículo 19. 1. La nacionalidad chilena se pierde. A. Por renuncia ¿Ya? voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Esta renuncia solo producirá efectos si la persona, previamente, se ha nacionalizado en país extranjero. B. Por decreto supremo, en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados. 15. ¿Ya? Como traición a la C. patria. Por cancelación de la carta de nacionalización. Y D. Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia. 2. Los que hubieren perdido la nacionalidad chilena por cualquiera de las causales establecidas en este artículo, solo podrán ser rehabilitados por ley. No puede perder la nacionalidad chilena quien por ello devenga en apátrida. Artículo 21. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran. 2. Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las elecciones de presidente de la República y en los plebiscitos nacionales. Artículo 21.1. ¿Ya? La ¿Hasta ahí? calidad de ciudadano se pierde. A. Por pérdida de la nacionalidad chilena. B. Por condena a pena aflictiva. Y C. Por condena por delitos que la Va. ley califique como Estoy conducta perdidísimo ahí. terrorista y los Ahí sí. relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieran merecido, además, Hola, Buren. Bienvenido. pena aflictiva. 2. Los que hubieran perdido la ciudadanía por la causal indicada en el literal B, la recuperarán en conformidad a la ley, una vez extinguida su responsabilidad penal. Los que la hubieran perdido por las causales previstas en el literal C, podrán solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida su condena. Artículo 22. Los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos que esta Constitución establece podrán ejercer el derecho de Bueno, sufragio en los casos y formas que determine la ley. ahí el Buren pregunta a la gente que está en la cárcel, ¿no son chilenos? No, pierden la ciudadanía. Y que tienen la calidad de ser ciudadanos, por ejemplo, el... no es el beneficio, es la facultad, por ejemplo, de participar de procesos de elecciones, de postularse a cargos públicos, los que no son ciudadanos y que pierden la ciudadanía por este tipo de calidad, por ejemplo, por la pérdida de nacionalidad chilena, por condena a pena aflictiva y por la condena a delitos que la ley califica como conducta terrorista, dejan de ser ciudadanos, más no chilenos. Son dos cosas distintas. Ley. Artículo 23.1. En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario y secreto. Los presos no pueden votar o sí pueden. Los que no están, los que tienen, mantienen su ciudadanía sí pueden votar. Secreto. Ahora sí pueden, como dice el 2. Jao. Solo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución. Artículo 24. El derecho de sufragio se suspende por interdicción en caso de demencia. 16. Acciones constitucionales. Artículo 25. Toda persona que se hallare arrestada, presa o detenida con infracción de lo dispuesto en esta Constitución o en las leyes, podrá reclamar por sí, o por cualquiera su nombre, ante el tribunal y en la forma que determine la ley. Dicha magistratura podrá ordenar que la persona afectada sea traída a su presencia. Artículo 26. La persona afectada por acto de autoridad administrativa que la prive de su nacionalidad chilena o se la desconozca, podrá recurrir, por sí o por cualquiera su nombre, dentro del plazo de 30 días, ante la Corte de Apelaciones respectiva, conforme al procedimiento establecido en la ley. La sola interposición del recurso suspenderá los efectos del acto recurrido.
Estados de excepción. Artículo 27. La Constitución consagra, a lo menos, 4 estados de excepción constitucional: estado de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia. Deberes constitucionales. Artículo 28. Ya 1. hasta ahí Todo va habitante todo claro, de la ¿no? República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. 2. Todos los ciudadanos tienen el deber de desempeñar fiel y honradamente los cargos públicos para los que sean designados en virtud de lo dispuesto por la Constitución y la ley, dando cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Combatir la corrupción es un deber de todos los habitantes de la República. 3. Defender la paz y usar métodos pacíficos de acción política son deberes de todo habitante de la República. Capítulo 3. Representación política y participación. Artículo 29.1. Las personas tienen derecho a participar en los asuntos de interés público, mediante la elección de representantes y referendos que la Constitución establece y a través de los mecanismos de participación, en conformidad con ella y la ley. 17. 2. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover el ejercicio de este derecho, tendiendo a favorecer una amplia deliberación ciudadana. Artículo 30. 1. En las votaciones populares y referendos, el sufragio será personal, igualitario, secreto, informado y obligatorio. La ley establecerá las sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber. En las elecciones primarias convocadas en virtud de lo dispuesto en el inciso 10 del artículo 35, el sufragio será voluntario. 2. Solo Acá hay un cambio, ¿no? En las elecciones primarias convocadas en virtud de lo dispuesto al inicio será voluntario. En las primarias. A ver, las votaciones populares y referendos, el sufragio será personal, igualitario, secreto, informado y obligatorio. Ahí hay un cambio. Se volvería al voto obligatorio. Pero en las primarias convocadas en virtud de lo dispuesto al inicio será voluntario. Ya, acá hay un cambio. Se retrocedería al voto obligatorio, más no en las primarias, donde sería voluntario. Ese es un punto también a considerar. Ley. Solo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y referendos Hola, Gaby. expresamente previstos en ¿Cómo esta está ahí? Constitución. Artículo 31. ¿Ya? 1. Habrá un sistema electoral público. Una ley determinará su organización y funcionamiento. Regulará la forma en que se realizarán las votaciones populares y referendos dentro de Chile y en el extranjero, en todo lo no previsto por esta Constitución. 2. La ley contemplará, además, un sistema de registro electoral, bajo la dirección del Servicio Electoral, al que se incorporarán, por el solo Ministerio de la Ley, quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constitución. ¿Ya? 3. La ley regulará la propaganda electoral y establecerá también un sistema de financiamiento público, transparencia, límite y control del gasto electoral. 4. Los independientes participarán en los procesos electorales en conformidad a la ley electoral respectiva. 5. El resguardo del orden público durante los actos electorales y referendos corresponderá a las Fuerzas Armadas, Carabineros y demás instituciones que señale la ley. De los partidos políticos. Artículo 32. 1. Los partidos políticos son asociaciones autónomas y voluntarias organizadas democráticamente, dotadas de personalidad jurídica de derecho público, integradas por personas naturales que comparten los mismos principios ideológicos y políticos. Su finalidad es contribuir al funcionamiento y fortalecimiento del sistema democrático, representar a grupos de la sociedad y ejercer influencia en la conducción del Estado para alcanzar el bien común y el interés público. 18. 2. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, son mediadores entre las personas y el Estado y participan en la formación y expresión de la voluntad popular. Son instrumento fundamental para la participación política democrática y para canalizar la participación ciudadana a través de los mecanismos que establece esta Constitución y la ley. Contribuyen a la integración de la representación nacional, al respeto, garantía y promoción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. Artículo 33.
Todos los ciudadanos tendrán derecho a asociarse libremente en partidos políticos, sin perjuicio de las excepciones que establezca esta Constitución y la ley. Artículo 34. 1. La Constitución garantiza el pluralismo político. Los partidos políticos gozarán de libertad para definir y modificar sus declaraciones de principios y programas, y sus acuerdos, para presentar candidatos en las elecciones y, en general, para desarrollar sus actividades propias en conformidad a la ley. 2. Los partidos políticos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático, o procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella, serán declarados inconstitucionales. Ya, perfecto. Corresponderá a la Corte Constitucional conocer y juzgar estas materias. Artículo 35. 1. La ley determinará los requisitos para formar y disolver un partido político y demás normas para que puedan llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento público para su funcionamiento ordinario y para las campañas electorales. Sus fuentes de financiamiento no podrán provenir de dineros, bienes, donaciones, aportes ni créditos que fueren de origen extranjero o de personas jurídicas distintas del fisco. Su contabilidad deberá ser pública. 2. Los estatutos de los partidos políticos deberán contemplar normas que aseguren una efectiva democracia interna, y se someterán a las normas de transparencia, probidad y rendición de cuentas que establezca la ley. 3. La ley deberá contemplar mecanismos para promover una participación equilibrada entre mujeres y hombres en la integración de sus órganos colegiados. 4. Los partidos legalmente constituidos deberán contar con normativa clara sobre disciplina partidaria, con sanciones específicas asociadas al incumplimiento de dicha normativa. 19. 5. La ley regulará la oportunidad y forma en que los órganos directivos de un partido político podrán dar órdenes de partido a sus afiliados parlamentarios. Claro, que Javo tiene razón. Estas órdenes de partido serán excepcionales y deberán referirse a asuntos en los cuales esté directamente en juego los principios del partido o su programa. 6. Los partidos políticos podrán acceder a financiamiento público cuando estén constituidos y cumplan con las normas que regulen su funcionamiento y organización interna. 7. El registro general de afiliados de un partido político será administrado por el Servicio Electoral y será reservado, salvo para sus respectivos afiliados. 8. Sus elecciones internas serán administradas por el Servicio Electoral y calificadas por el Tribunal Calificador de Elecciones, en la forma que señale la ley. 9. La potestad sancionatoria de los partidos políticos se radica en su Tribunal Supremo. Su aplicación se hará con las garantías de un procedimiento justo y racional, que contemple a lo menos el derecho a la defensa de los afectados, la presentación de descargos y pruebas, y un régimen de recursos en plazos razonables. La sentencia definitiva del Tribunal Supremo será reclamable ante el Tribunal Calificador. ¿A qué era referencia con un plazo razonable? Igual queda un poco amplio ese concepto, ¿no? Un plazo razonable. También se entiende que no sean años, pero ¿qué será un plazo razonable? Calificador de elecciones, que será concedido siempre en los efectos devolutivo y suspensivo. 10. Una ley electoral establecerá un sistema de elecciones primarias que podrá ser utilizado por los partidos políticos para la nominación de candidatos a cargos de elección popular que determine la ley, cuyos resultados serán vinculantes para estas colectividades, salvo las excepciones que ésta establezca. Aquellos que no resulten elegidos en las elecciones primarias no podrán ser candidatos, en esa elección, al respectivo cargo. De los mecanismos de participación. Artículo 36. Yo creo que hasta acá es muy similar a lo que se tiene actualmente, ¿no? Como no hay nada muy distinto, más allá de lo que hemos escuchado, ¿no? La ley establecerá mecanismos que permitan incorporar la opinión de las personas en el proceso de formación de la ley, incluyendo el uso de medios digitales o tecnológicos. El Congreso Nacional deberá establecer un repositorio que reúna todos los procesos de participación ciudadana, para orientar el debate parlamentario.
Artículo 37. 1. Un grupo de personas habilitadas para sufragar equivalente al 2% del último padrón electoral podrá presentar a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional una iniciativa popular de ley para su tramitación legislativa. 2. Las iniciativas deben expresarse por escrito, contener las ideas matrices o fundamentales que las motivan y el articulado que al respecto se proponga. Si la iniciativa se trata de aquellas de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. 20. Una vez reunidas los patrocinios exigidos, el Servicio Electoral remitirá el proyecto al presidente, quien resolverá si patrocinar o no la iniciativa en el plazo de 30 días. 3. Las iniciativas populares de ley deberán registrarse ante el Servicio Electoral, el que dispondrá de un sistema expedito y electrónico, a partir del cual habrá un plazo de 180 días para que la propuesta sea conocida por la ciudadanía y pueda reunir los patrocinios exigidos en el inciso primero. En caso de reunir el apoyo requerido, el Servicio Electoral remitirá la propuesta popular de ley al Congreso Nacional para que éste dé inicio al proceso de formación de ley. El Congreso dará cuenta a la ciudadanía cada 6 meses sobre el avance de la tramitación de estas iniciativas. Artículo 38. 1. Un grupo de personas habilitadas para sufragar, equivalente al 3% del último padrón electoral, podrá, dentro de los 4 meses siguientes de haberse publicado una ley, presentar una iniciativa de derogación total o parcial de esa ley, para que sea votada mediante referendo. Las firmas deberán ser presentadas ante el Servicio Electoral, el que dispondrá un procedimiento electoral expedito y electrónico. 2. Previo a que el referendo pueda ser convocado, la Corte Constitucional deberá realizar un examen de admisibilidad y pronunciarse respecto a si la iniciativa de referendo es susceptible de producir un efecto que contraviene la Constitución o los derechos adquiridos conforme al ordenamiento jurídico vigente, si cumple con el requisito de ser planteada de manera clara y fundada, y que no se refiera o afecte a los tributos e impuestos vigentes ni a la administración financiera del Estado. El referendo solo podrá ser convocado tras haber sido declarado admisible por la Corte Constitucional. 3. La derogación de la norma solo será efectiva si la participación en el referendo supera el 30% de los ciudadanos que votaron en la última elección de diputados y el referendo es aprobado por mayoría de los votos válidamente emitidos. 4. En caso de aprobarse el referendo, la ley se entenderá derogada, lo que será comunicado al Congreso Nacional, para examinar los efectos de dicha derogación y adoptar las medidas correspondientes, en la forma que determine la ley institucional respectiva. 5. La ley determinará el procedimiento para la realización del referendo. 21. Artículo 39. 1. 39, vamos. Los órganos de la Administración del Estado deberán garantizar la participación de la ciudadanía en la gestión pública, estableciendo condiciones favorables para su ejercicio efectivo. 2. La ley deberá contemplar audiencias o consultas públicas en los procesos de elaboración de normas de carácter general en los diversos niveles de la Administración del Estado, así como los mecanismos necesarios para recopilar y sistematizar los datos e información generada en las referidas audiencias. Artículo 40. 1. La ley establecerá foros de deliberación ciudadana que colaborarán en la resolución de una materia específica, de debate público, sea esta de alcance nacional, regional o comunal, previamente definida por la autoridad que corresponda en cada caso. Los foros de deliberación serán de carácter consultivo y tendrán el deber de deliberar y efectuar recomendaciones sobre los asuntos que expresamente se sometan a su conocimiento en conformidad a la ley. 2. La ley definirá la creación de un órgano colegiado cuya función será convocar al foro de deliberación a requerimiento de la autoridad competente y velar por la correcta aplicación de este procedimiento deliberativo. Para ello, podrá recopilar la información que resulte necesaria para la deliberación del foro ciudadano, convocar a debates y diálogos, entre otras actividades requeridas para el correcto desarrollo de los procedimientos de democracia deliberativa. O sea que acá te 3. propone elecciones, que sea todo más democrático, lo que dice el texto. 3. La ley regulará que el foro de deliberación sea escogido por un mecanismo de selección aleatoria entre los ciudadanos, pudiendo estos aceptar o rechazar la convocatoria a participar.
En caso de que se trate de materias regionales o comunales, el foro consultivo estará integrado por ciudadanos inscritos en la región o comuna que corresponda, respectivamente. La integración aleatoria del foro deberá garantizar una participación representativa de la población, diversa y pluralista. La ley regulará asimismo los casos y materias en que la conformación de este foro deliberativo será obligatoria y el quórum necesario para su constitución y funcionamiento válido. Ya. Dicho foro ciudadano deberá rendir cuenta a la ciudadanía sobre sus conclusiones y recomendaciones. Artículo 41. 1. El Consejo Regional o Consejo Municipal, previo requerimiento del gobernador o alcalde, según corresponda, con el acuerdo de los 2/3 de los consejeros regionales o concejales en ejercicio, o de una iniciativa ciudadana patrocinada por al menos el 10% del padrón electoral regional o comunal, respectivamente, podrá acordar someter una determinada materia de competencia municipal o regional, según corresponda, a plebiscito de conformidad con lo dispuesto en la ley. Lo aprobado en estos plebiscitos será vinculante para las 22 autoridades regionales o comunales, siempre que cumpla con el quórum correspondiente y demás requisitos establecidos en la ley. Claro, no es solo, no le deja toda la responsabilidad de mecanismos de deliberación al Congreso. Habrían otros estamentos, otros estatutos, otros encargados de esto, al menos, es lo que se va entendiendo. 2. La ley regulará las oportunidades y forma de la convocatoria de los plebiscitos regionales y locales, las épocas en que podrán llevarse a cabo, los requisitos para que los ciudadanos puedan patrocinar una iniciativa, los mecanismos de votación y escrutinio. Asimismo, la ley definirá las materias sobre las que estos plebiscitos podrán versar, debiendo siempre circunscribirse a asuntos de interés regional o comunal y de exclusiva competencia regional o municipal, según corresponda. 3. En ningún caso lo resuelto en estos plebiscitos podrá modificar lo establecido en los presupuestos regionales o municipales ni afectar a otras regiones o comunas. Ya. Artículo 42. 1. El Consejo Regional o Consejo Municipal, previo requerimiento del gobernador regional o del alcalde, según corresponda, o de los 2/3 de los consejeros regionales o concejales en ejercicio, podrá consultar a los ciudadanos de su región o comuna sobre sus prioridades presupuestarias. Esta consulta no será vinculante. 2. La ley determinará las oportunidades y forma de la convocatoria de dichas consultas, así como la manera en que lo consultado será considerado por las autoridades locales a la hora de elaborar el presupuesto regional o municipal. Esta consulta deberá realizarse al menos una vez por cada mandato regional o municipal. Hola, Guille. Disposiciones transitorias de este capítulo. Ya, a ver. Primera. Mientras no fueren adecuadas las disposiciones legales referidas a los partidos políticos y al Tribunal Calificador de Elecciones al nuevo régimen constitucional, el procedimiento para la tramitación del recurso de reclamación contra resoluciones sancionatorias de los Tribunales Supremos partidarios será regulado por uno o más autos acordados dictados por el Tribunal Calificador de Elecciones, los que asegurarán, en todo caso, un racional y justo proceso. Segunda. Mientras no fueren adecuadas las disposiciones legales referidas a los partidos políticos y al Tribunal Calificador de Elecciones al nuevo régimen constitucional, el procedimiento para la calificación de las elecciones internas de los partidos políticos será regulado por uno o más autos acordados dictados por el Tribunal Calificador de Elecciones. 23. Ya. Tercera. Mientras no fueren adecuadas las disposiciones legales referidas a la administración de las elecciones internas de los partidos políticos, corresponderá al Consejo Directivo del Servicio Electoral su regulación mediante instrucciones que acordare. Los acuerdos señalados serán reclamables fundadamente ante el Tribunal Calificador de Elecciones, por aquellos partidos políticos constituidos y en formación. Capítulo 4. Congreso Nacional. Vamos avanzando como flecha. Artículo 43. El Congreso Nacional se compone de dos ramas, la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado. Ambas concurren a la formación de las leyes en conformidad a esta Constitución y tienen las demás atribuciones que ella establece. Composición de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado. Artículo 44. 1.
La Cámara de Diputadas y Diputados está integrada por miembros elegidos en votación directa por distritos electorales. La ley electoral respectiva determinará el número de diputados, los distritos electorales y la forma de su elección. 2. La Cámara de Diputadas y Diputados se renovará en su totalidad cada 4 años. Artículo Ya, 45. en su totalidad. 1. El Senado se Completa. compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales, en consideración a las regiones del país, cada una de las cuales constituirá, a lo menos, una circunscripción. La ley electoral respectiva determinará el número de senadores, las circunscripciones senatoriales y la forma de su elección. 2. Los senadores durarán 8 años en su cargo y se renovarán por años. mitades cada 4 años, en la forma que determine la ley electoral respectiva. Ya, ojo acá con los senadores. 8 años en su cargo y se van a renovar por mitades, cada 4 años, en la forma que determina la ley electoral respectiva. Ahí hay un punto a considerar igual. Artículo 46. 1. Para ser elegido diputado o senador se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio. Claro, Haber porque cursado actualmente se renueva el 50% intercalado, exactamente. Y bueno, acá volvemos al tema de la ciudadanía, que era distinto ser chileno a tener la ciudadanía, la cual se pierde por los puntos que ya vimos anteriormente. cursado la enseñanza media o equivalente, alcanzar la edad del modo dispuesto en el inciso siguiente y tener residencia en la región a que 24. Pertenezca al territorio electoral correspondiente durante un plazo no inferior a 2 años, contado hacia atrás desde el día de la elección. 2. Las edades requeridas para ser elegido diputado o senador serán de 21 o 35 años de edad, cumplidos el día de la elección, respectivamente. Artículo 47. 1. Se entenderá que los diputados y senadores tienen, por el solo ministerio de la ley, su residencia en la región correspondiente, mientras se encuentran en ejercicio de su cargo. 2. Las elecciones de diputados y de senadores se efectuarán conjuntamente, el cuarto domingo después de efectuada la primera votación para elegir al presidente de la República. ¿Ya? 3. Los Perfecto. diputados podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por 2 periodos. Los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un periodo. Ya. Senadores, un periodo de reelección. Diputados, diputadas, 2. Ahí hay un límite de reelección. 2 para los diputados y solo 1 para los senadores. O sea, un diputado puede estar 8 años en la Cámara y un senador 16. Periodo. Para estos efectos se entenderá que los diputados y senadores han ejercido su cargo durante un periodo cuando han cumplido más de la mitad de su mandato. Con todo, en ningún caso se computarán como periodos sucesivos para la aplicación de la presente regla, cuando se ha ejercido el cargo de diputado o senador de manera no consecutiva. 4. ¿Ya? Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido. 5. Los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados. 6. Los parlamentarios elegidos como independientes que hubieren postulado asociados a un partido político serán reemplazados por el ciudadano que señale el partido que declaró su candidatura. 7. El reemplazante deberá reunir los requisitos para ser elegido diputado o senador, según el caso. Con todo, un diputado podrá ser nominado para ocupar el puesto de un senador, debiendo aplicarse, en ese caso, las normas de los incisos anteriores para llenar la vacante que deja el diputado, quien al asumir su nuevo cargo cesará en el que ejercía. 8. El nuevo diputado o senador ejercerá sus funciones por el término que faltaba a quien originó la vacante, el que no será considerado para el límite establecido en el inciso tercero. 9. En ningún caso procederán elecciones complementarias. 25. Artículo 48. 1. Sistema electoral. 2. Solo los partidos políticos que alcancen, al menos, un 5% de los votos válidamente emitidos,
A nivel nacional, en la elección de los miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados respectiva, tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en cada rama del Congreso Nacional. El cálculo del porcentaje señalado se hará según el escrutinio general practicado por el Tribunal Calificador de Elecciones. Atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputadas y Diputados. A ver, esto está bueno. Artículo 49. Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputadas y Diputados. Acá entramos derechamente a las funciones exclusivas de cada entidad. Diputados. A. Ejercer la potestad fiscalizadora. Para ello, la Cámara puede 1. Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto de la mayoría de los diputados presentes, los que se transmitirán por escrito al presidente de la República, quien deberá dar respuesta fundada por medio del ministro de Estado que corresponda, dentro del plazo de 30 días contado desde que es recibida dicha comunicación. 2. Solicitar cualquier diputado, con el voto favorable de 1/3 de los diputados presentes, determinados antecedentes al presidente de la República y a los órganos de la Administración del Estado que determine la ley institucional del Congreso Nacional, quienes contestarán fundadamente por intermedio del ministro de Estado que corresponda, dentro del mismo plazo señalado en el numeral anterior. En ningún caso los acuerdos, observaciones o solicitudes de antecedentes señalados en el numeral anterior y en el presente afectarán la responsabilidad política de los ministros de Estado. 3. Citar a un ministro de Estado, a petición de a lo menos 1/3 de los diputados en ejercicio, a fin de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Con todo, un mismo ministro no podrá ser citado para este efecto más de 3 veces dentro de un año calendario, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio. Perfecto. La asistencia del ministro será obligatoria y deberá responder a las preguntas y consultas que motiven su citación. Requerir el examen de la gestión de un ministro de Estado, a petición debidamente fundada de a lo menos 1/3 de los diputados en ejercicio, sin perjuicio de otras diligencias intermedias que la ley. 26. Institucional del Congreso Nacional dispusiere, el examen culminará con la asistencia obligatoria del ministro a sesión de sala, en la que deberá rendir cuenta de su gestión, así como necesariamente explicar aquellos asuntos que hubieren motivado la petición de examen. La Cámara deberá debatir y votar su conformidad con la cuenta rendida por el ministro examinado, transmitiendo por escrito al presidente de la República el acuerdo adoptado. Si la disconformidad obtuviera una votación favorable de 3/5 de los diputados en ejercicio, el presidente de la República deberá pronunciarse sobre la gestión ministerial examinada, mediante oficio dirigido a la Cámara. Esta atribución no podrá ejercerse más de 3 veces en un año calendario. 4. Crear comisiones especiales investigadoras a petición de a lo menos 2/5 de los diputados en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del gobierno. La solicitud respectiva será presentada por escrito en la Secretaría de la Cámara y deberá indicar en forma pormenorizada la materia sobre la cual versará, el periodo que abarcará la investigación y el plazo para el cumplimiento de ese cometido. La Secretaría de la Cámara, previamente a que se dé cuenta en la sesión más próxima que celebre la Cámara, deberá velar que la solicitud cumpla con los requisitos señalados. Si presentada la solicitud, no se reunieran los requisitos señalados en los incisos anteriores, no podrá ser renovada sino después de 6 meses. Ya. Transcurrido dicho plazo, se podrá presentar nuevamente la solicitud, en la medida que existan nuevos antecedentes que la justifiquen. El funcionamiento de una comisión especial investigadora no podrá extenderse por más de 90 días improrrogables. Vencido aquel plazo, elaborará su informe final dentro de 15 días contados desde la última Igual esto es como muy similar a lo que se tienen. Hay pequeños detalles, pero es muy similar a lo actual, al menos, si mal no me equivoco. Sesión. Estas, a petición de 1/3 de sus miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Los ministros de Estado, las demás autoridades y funcionarios de la Administración del Estado y el personal de las empresas del Estado o de aquellas en que éste tenga participación mayoritaria, que sean citados por estas comisiones, estarán obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten. En caso de no comparecer,
podrán ser sancionados por la Contraloría General de la República, en conformidad a la ley. ¿Ya? No obstante, las personas señaladas en el párrafo anterior no podrán ser citadas más de 3 veces a una misma comisión investigadora, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. 27. La Ley Institucional del Congreso Nacional regulará el funcionamiento y las atribuciones de las comisiones investigadoras y la forma de proteger los derechos de las personas citadas o mencionadas en ellas, y b. Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de 10 ni más de 20 de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas. 1. Del ¿Ya? Presidente de la República, por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación podrá interponerse mientras el presidente esté en funciones y en los 6 meses siguientes a su expiración en el cargo. Durante este último tiempo no podrá ausentarse del país sin acuerdo de la Cámara. 2. De los ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. 3. De los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y del Contralor General de la República, por notable abandono de sus deberes. Bueno. 4. De los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las fuerzas de la defensa nacional, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, y 5. De los gobernadores regionales, representantes del presidente de la República en las regiones y provincias y de la autoridad que ejerza él. Gobierno en los territorios especiales a que se refiere el artículo 132 del capítulo 6, por infracción de la Constitución y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión. La acusación se tramitará en conformidad. A ver, concusión. Veamos el significado de concusión. Dice, la concusión o conmoción puede ser producto de un... No, pero... concusión política. Acá dice, la concusión es un término legal que se refiere a un delito llamado exacción ilegal, es decir, cuando un funcionario público, en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona contribución, una coima, o también a cobrar más de lo que corresponde por las funciones que realiza, un sobresueldo. Este delito puede presentar agravantes si se emplea intimidación o se invoca que son órdenes de un funcionario de mayor jerarquía. Una coima o un sobresueldo. Perfecto. Ahí estábamos entonces. Malversación de fondos públicos o concusión, coimas, etc. Pagos indebidos. Conformidad a la ley institucional relativa al Congreso Nacional. Para declarar que al lugar la acusación se necesitará el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio. En caso alguno procederá la orden de partido sobre esta votación. Solo las acusaciones referidas en los números 2, 3, 4 y 5 podrán interponerse mientras el afectado esté en funciones o en los 3 meses siguientes a la expiración en su cargo. Interpuesta dicha acusación, el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviera aprobada por ella. El acusado, en tales casos, quedará suspendido en sus funciones. 28. Desde el momento que la Cámara declare que ha lugar la acusación. La suspensión cesará si el Senado desestimare la acusación o si no se pronunciare dentro de los 30 días siguientes. En el caso de los ministros de Estado será requisito previo para la interposición de la acusación constitucional haberse ejercido la facultad referida en el artículo 49 literal, en número 3. La persona afectada podrá designar a un abogado para su representación en todas las etapas de la acusación constitucional, pudiendo asistir e intervenir en las respectivas sesiones de sala y comisión. Vamos, Atribuciones al Senado. exclusivas del Senado. Artículo 50. 1. Son atribuciones exclusivas del Senado. A. Conocer de las acusaciones que la Cámara de Diputadas y Diputados entable con arreglo al artículo anterior. 1. Los senadores que asistan a todas las sesiones de sala en que se revise la acusación resolverán como jurado y se limitarán a declarar si el acusado es o no es culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa. 2.
La comisión de diputados que sea designada para formalizar y proseguir la acusación en el Senado deberá estar integrada por 3 de los diputados que formularon la acusación. 3. La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los 2/3 de los senadores en ejercicio cuando se trate de una acusación en contra del presidente de la República, y por los 3/5 de los senadores en ejercicio en los demás casos. En caso alguno procederá la orden de partido sobre esta votación. 4. Por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de 5 años. 5. El funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares. 29. 6. Los funcionarios acusados por la Cámara de Diputadas y Diputados y condenados por el Senado solo pueden ser indultados por el Congreso Nacional. D. Decidir si ha o no lugar la admisión de las acciones judiciales que cualquier persona pretenda iniciar en contra de algún ministro de Estado, con motivo de los perjuicios que pueda haber sufrido injustamente por acto de éste en el desempeño de su cargo. C. Conocer de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia. D. Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía en el caso del artículo 21. E. Prestar o negar su consentimiento a los actos del presidente de la República o a las designaciones de las autoridades y funcionarios que éste propusiere, en los casos y en conformidad al quórum que la Constitución o la ley requieran. Si el Senado no se pronunciare dentro de los 30 días después de pedida la urgencia por el presidente de la República, el asunto se pondrá en votación por el solo Ministerio de la Constitución en la sesión más próxima. La ley institucional del Congreso Nacional contemplará audiencias y otros mecanismos que favorezcan el escrutinio público del mérito del nominado. F. Otorgar su acuerdo para que el presidente de la República pueda ausentarse del país por más de 30 días o a contar del día señalado en el inciso primero del artículo 84 del capítulo 5. G. Declarar por los 2/3 de los senadores en ejercicio la inhabilidad del presidente de la República o del presidente electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones, y declarar del mismo modo cuando el presidente de la República haga dimisión de su cargo, si los motivos que la originan son o no fundados y en consecuencia, admitirla o desecharla. Y H. Dar su dictamen al presidente de la República en los casos en que éste lo solicite. 2. El Senado, sus comisiones y sus demás órganos, incluidos los comités parlamentarios si los hubiere, no podrán fiscalizar los actos del gobierno ni de las entidades que de él dependan, ni adoptar acuerdos que impliquen fiscalización. 30. Atribuciones exclusivas del Congreso Nacional. Artículo 51. Son atribuciones del Congreso Nacional: a. Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el presidente de la República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado se someterá, en lo pertinente, a los trámites de una ley. Los tratados internacionales sobre derechos humanos deberán ser aprobados con el quórum correspondiente a las reformas constitucionales. 1. El presidente de la República informará al Congreso sobre el contenido y el alcance del tratado, las reservas que pretenda confirmar o formularle. En la exposición de sus fundamentos señalará los efectos que las normas del tratado podrían tener sobre el ordenamiento jurídico nacional y la específica mención de aquellas que estimare autoejecutables. 2. El Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional, en el curso del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en las normas generales de derecho internacional. 3. Las medidas que el presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán de nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley. No requerirán de aprobación del Congreso los tratados celebrados por el presidente de la República en el ejercicio de su potestad reglamentaria. 4. Será necesario el acuerdo del Congreso para el retiro, denuncia o terminación de común acuerdo de un tratado que haya aprobado y para el retiro de una reserva que haya
tenido en consideración el Congreso al momento de aprobarlo. El Congreso deberá pronunciarse dentro del plazo de 30 días desde la recepción del oficio en que se solicita el acuerdo pertinente. 5. El retiro, denuncia o terminación de común acuerdo de los tratados que no hayan sido aprobados por el Congreso. Será informado a este dentro de 15 días desde el ejercicio de la facultad. 6. Una vez que la denuncia, el retiro o terminación de común acuerdo produzca sus efectos en conformidad a lo establecido en el Tratado Internacional, este dejará de tener efecto en el orden jurídico chileno. 31. ¿Ya? 7. De conformidad a lo establecido en la ley, deberá darse debida publicidad a hechos que digan relación con el Tratado Internacional, tales como su entrada en vigor, la formulación y retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, las objeciones a una reserva y su retiro, la denuncia del tratado, el retiro, la suspensión, la terminación y la nulidad del mismo. 8. Las disposiciones de un tratado solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de derecho internacional. 9. En el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado podrá el Congreso autorizar al presidente de la República a fin de que, durante la vigencia de aquel, dicte las disposiciones con fuerza de ley que estime necesarias para su cabal cumplimiento, siendo en tal caso aplicable lo dispuesto en el artículo 67. 10. El presidente de la República informará al Congreso Nacional de los acuerdos o soluciones alternativas de controversias a las que se hubiese arribado en órganos internacionales y d. Pronunciarse, cuando corresponda, respecto de los estados de excepción constitucional, en la forma prescrita por esta Constitución. Funcionamiento del Congreso Nacional. Bueno, vamos a ver este apartado. Yo creo que va a ser el último que vamos a ver hoy para seguir con él la lectura de otros días para que no se sature tanto. Llevamos hartas páginas avanzadas, pero hasta el momento yo creo que vamos bien resolviendo algunas dudas o viendo detallitos. Sigamos. Nacional. Sigamos. Artículo 52. 1. El Congreso Nacional se instalará e iniciará su periodo de sesiones en la forma que determine su ley institucional. 2. En todo caso, se entenderá siempre convocado de pleno derecho para conocer de la declaración de estados de excepción constitucional. 3. La ley institucional del Congreso Nacional regulará la tramitación de las acusaciones constitucionales. Claro, esto es lo más técnico, es como lo más macro, lo más amplio. Sobre todo, bueno, el uso, las funciones del Senado, de la Cámara de Diputados, elecciones. Es bien como en lo básico, ¿no? Lo bien técnico. Constitucionales, la calificación de las urgencias y todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley. Artículo 53. 1. La Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado no podrán entrar en sesión ni adoptar acuerdos sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio. 32. 2. Cada una de las cámaras establecerá en su propio reglamento la clausura del debate por simple mayoría y determinará los días en que las sesiones de sala se destinarán a conocer mociones. Hola amigo, tanto tiempo, ¿cómo le va? Artículo 54. 1. Durante el mes de julio de cada año, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados darán cuenta pública al país, en sesión del Congreso Pleno, de las actividades realizadas por las corporaciones que presiden. 2. El reglamento de cada Cámara determinará el contenido de dicha cuenta y regulará la forma de cumplir esta obligación. Artículo 55. Anualmente los diputados y senadores darán cuenta pública participativa en su distrito o circunscripción senatorial, según corresponda, de las actividades realizadas en el ejercicio de su cargo. Su regulación se entregará a los reglamentos de cada Cámara. Artículo 56. 1. Los ministros de Estado, que acuerde la Cámara de Diputadas y Diputados, al inicio de la legislatura, deberán concurrir a la comisión respectiva, para exponer la agenda legislativa de su cartera para el año. 2. Los subsecretarios podrán asistir a las sesiones de sala de ambas cámaras. Artículo 57. La labor del Congreso Nacional recibirá apoyo técnico e independiente de la Biblioteca del Congreso Nacional, la Oficina Parlamentaria de Finanzas Públicas y de Impacto Regulatorio,
como servicios comunes a las dos ramas. La autoridad superior sobre ambos servicios se radicará en un consejo autónomo, el que podrá formular recomendaciones para la mejora de las políticas públicas y la normativa. Artículo 58. Habrá un Consejo de Control Ético que podrá aplicar sanciones a los parlamentarios en caso de incumplimiento de sus deberes. La Ley Institucional del Congreso Nacional regulará la integración de este Consejo, que no podrá estar compuesto por autoridades ni funcionarios del Congreso Nacional ni de la exclusiva confianza del Presidente de la República, así como las conductas reprochables, sanciones pecuniarias, procedimientos para aplicarlas y las demás materias relacionadas. 33. Estatuto Parlamentario. Hasta ahí. Hasta ahí vamos a dejar la lectura del día de hoy. Vimos bastantes puntos, de hecho avanzamos casi 20 páginas, porque recordar que este proyecto tiene, les digo enseguida, mira, vamos a avanzar, en 96, creo, 96 páginas las que conforman esta propuesta, este proyecto, a ver, 94 páginas, empezamos en la 14 hoy y quedamos en la 33. Bueno, para la gente que nos está viendo en YouTube, recuerde que periódicamente vamos a estar subiendo esta lectura de la propuesta de nueva constitución, que tenemos el plebiscito ahora en el mes de diciembre.